¿Y ustedes, Dani, en el movimiento en el que militas, no compran votos? No, claro que no. De hecho, recordemos que uno de los señalamientos, qué bueno que tocas ese tema, que se había hecho en el 2024 fue el tema de la compra de votos, en donde incluso se me vinculó a proceso. Pero es importante mencionar que el juez desechó todas las pruebas. Para la gente que no conoce este contexto, en el 2024 fui candidato a diputado local y fue una líder del Partido Acción Nacional quien me buscó. Nosotros, como se ha dicho siempre en nuestro movimiento, hay que buscar a las personas que están hartas de otros partidos políticos, nos acercamos con esa persona. Resulta que tuvimos una conversación y dentro de esa conversación había un supuesto notario ahí en el lugar donde nosotros estábamos conversando. El juez desechó todas las pruebas, una de ellas fue un video que fue manipulado con fines periodísticos, el juez fue la primera prueba que desechó. Otra de ellas fue una fe de hechos en donde decían que yo me había personado con el notario, donde yo había llegado a decirle al notario que era Daniel Gómez Santoyo, candidato a diputado local por el Distrito 18 en Aguascalientes y que el motivo de mi visita era para comprar votos. Fue otra de las pruebas que también se desechó. Y a raíz de eso, pues ha acrecentado una campaña sucia, una campaña negra donde no se pudo comprobar, a diferencia de lo que sí se ha podido comprobar con ellos, donde obligan a los servidores públicos del gobierno del estado, del municipio, a llenar sus hojitas de convencidos, de convencidas, y nosotros todos esos actos los hemos denunciado ante la Fiscalía, la privación ilegal de la libertad de algunos compañeros en la contienda del 2024, la compra masiva de votos en el 2022, hay denuncias ante la Fiscalía General de la República que en su momento se presentaron durante la gestión de Alejandro Gersmanero con el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y secretario de Educación Pública. El tema de Next Energy también se hizo una denuncia ante la Fiscalía y no ha avanzado los señalamientos que nosotros hemos hecho. La senadora con licencia, la maestra Noa Rubalcaba, presentó la ruta de el dinero de este desfalco millonario que compromete las arcas del municipio con el tema de Next Energy y desafortunadamente tampoco ha avanzado este tipo de investigaciones. Y no es un tema estatal, no es un tema local, no tendría que resolverlo la Fiscalía del Estado. No, porque se compromete hasta un 41% las participaciones federales. Y el propio gobierno del estado ha mencionado que pues, no le alcanza el presupuesto de la federación para poder mejorar el sistema de salud, por ejemplo, cuando no han querido incorporar el bienestar, cuando dicen que no les alcanza para poder darles una pensión universal, como ya sucede en otros estados de la República, a las personas con discapacidad, cuando ellos no han querido firmar el acuerdo, y dicen que el dinero no les alcanza y que anteriormente se les entregaba directamente a los estados y que ahora ya no llegan esos recursos de la federación, cuando se compromete hasta el 41% de la participación federal, y es por eso que se trata de un tema que ha escalado incluso a la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía Estatal. Dani Santoyo, ¿por qué has hecho tanto ruido allá en Aguascalientes? Porque yo tengo aquí en mis notas de prensa una nota prácticamente que es donde empieza a emanar todo de Latinos. Entonces esa nota de Latinos dice con todas sus letras: candidato de Morena, diputado local en Aguascalientes, se enfrenta a este proceso del que nos estás hablando, que dices que no llega a ningún puerto, por el delito de compra y coacción de votos. ¿Qué fibra sensible tocaste en la oposición que te mandan al portal prácticamente de denostación nacional, que es Latinos, conducido estelarmente, si vale el término, por Carlos Loret de Mola? Bueno, primero, también algo importante mencionar, que antes de que se me notificara esta denuncia, yo me di cuenta a través de los medios de comunicación y fue justo Latinos el primer medio de comunicación que comenzó a difundir esta información. Se han exhibido también en reiteradas ocasiones
los contratos que se tiene entre el gobierno del estado con Latinos, de Carlos Loret de Mola. Y esto ocurre a raíz de una denuncia que hice en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional con el entonces presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde hablamos del tema de Next Energy, en donde hablamos del tema de las empresas factureras de Santiago Krill, Marco Cortés, Jovita Morín, quien era secretaria general, me parece, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y de la hoy titular del Ejecutivo en Aguascalientes, en donde hay investigaciones, y eso no lo digo yo, ahí cité en la conferencia de prensa matutina al medio de comunicación que había publicado esta investigación del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, donde habla de estas empresas factureras. Y una de estas empresas factureras era Veolia, que es una empresa privada francesa que tenía la concesión del servicio de agua en Aguascalientes, el organismo operador de aguas, en donde hubo también deficiencia en el servicio, se violaban los derechos de las personas, había incluso recibos del costo del agua que superaban el valor de la vivienda de la persona. Ellos llegaban con sus recibos de agua superiores a los 500,000 pesos en viviendas dúplex al oriente de la ciudad, viviendas en donde es difícil el acceso a los servicios públicos. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que una empresa privada se esté llevando todas las utilidades del servicio de agua? Había muchas inconsistencias, por ejemplo, supuestamente el recibo era mensual cuando llegaba cada 28 días, es decir, la gente pagaba 13 recibos al año en lugar de pagar 12. Y a raíz de esta investigación que publica ese medio de comunicación, nosotros fuimos a preguntarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador si tenía conocimiento del avance de esta investigación que tenía la Fiscalía General de la República, la UIF y el SAT. Y fue justo por esa situación en donde comenzó a perseguirme y atacarme todo el aparato de los medios de comunicación al servicio del gobierno del estado. Al final logran su cometido, Dani, que es descarrilarte a la diputación que tú pretendías. Ese era el objetivo de ellos, que no llegáramos al Congreso para seguir señalando las corruptelas, para votar en contra del presupuesto de egresos que ellos tienen en el estado, en donde han creado una Secretaría de Comunicación donde la mayor parte del dinero del pueblo de los hidrocálidos, de las hidrocálidas, se va justo a los medios de comunicación. Entonces, todas esas denuncias que nosotros hacíamos en su momento, pues querían detenerlas. Y ese era el objetivo que ellos tenían. Y sobre todo porque faltaban pocos días, el tema lo judicializaron en pocos días. A una semana antes de que concluyeran las campañas me vincularon a proceso. Y obviamente, pues todas las planas de los medios de comunicación al servicio del gobierno del estado era vinculan a proceso a candidato de Morena por compra de votos. Terminó la campaña, nos íbamos a ir a juicio, el juez desechó las pruebas. Al final, el abogado de la víctima, porque quien hizo la denuncia fue quien me llamó para poder negociar la compra de votos, donde nosotros nos negamos. Hay un video original que dura más de 21 minutos y ellos hicieron una edición en donde supuestamente yo acepto comprar votos. Repito, el juez desechó todas estas pruebas, pero fue un tema de politiquería, porque al final de cuentas, cuando concluyen las campañas, el abogado de la víctima decide abandonar el caso y el juez desecha las pruebas que se habían presentado. ¿Y cargas sobre tus hombros este señalamiento, Dani? Porque decía Andrés Manuel López Obrador, ahora que lo estás mencionando, que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Te tiznó? En ese momento sí, ya no. Ya los medios de comunicación posterior a ellos se acercaban algunos con nosotros a decirnos que era parte de las consignas que tenían del vocero de la gobernadora.
La gente, incluso durante la campaña, se acercaba con nosotros. Conocen el trabajo del señor Carlos Loret de Mola, conocen los medios de comunicación que replicaron esa información y por eso se acercaban con nosotros. Obviamente sí fue un tema en donde, si bien lo sabemos, en cada elección hay cierto porcentaje de la población que no milita o que no simpatiza con un partido político y a raíz de esa situación ellos toman la decisión, pero quienes estaban con nosotros se acercaban para solidarizarnos con ese tipo de situaciones. ¿Cuándo termina el gobierno de Teresa Jiménez? Afortunadamente, el próximo año, en 2027, habremos de renovar la gubernatura. Dani, te pregunto con todas sus letras, ¿la federación está interesada en las elecciones de Aguascalientes? ¿Está interesada en que se recupere ese estado? ¿Está interesada en que haya un cambio? ¿El partido Morena también está interesado? Porque todo pareciera indicar que hay mucho interés en Chihuahua, por ejemplo, pero también Mauricio Curi en Querétaro va a dejar la gubernatura y no parece que haya un impulso en la narrativa federal, o por lo menos esa es mi impresión. Todo está colocado hacia quienes están aspirando por allá. Veo el acompañamiento a Cruz Pérez Cuellar, el acompañamiento a Andrea Chávez, en ese estado en específico, pero no veo el acompañamiento a los candidatos, candidatas en Querétaro y mucho menos en Aguascalientes. ¿Por qué hay esa nebulosidad o por qué los medios no parecieran estar tan interesados en esta gubernatura que también se renueva? Claro que le interesa a la federación. Yo creo que a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, le gustaría que las personas con discapacidad estuvieran incorporadas con su derecho que ya está establecido en la Constitución. Claro que a la presidenta le gustaría que hubiera más coordinación en las mesas de seguridad junto con nuestro secretario Omar García Harfuch. Claro que le interesa a nuestra presidenta el hecho de que se incorpore el IMSS Bienestar. Le interesa mucho a nuestra presidenta el pueblo de Aguascalientes, de eso sí estamos conscientes. Y el tema del partido, Ariadna Montiel, desde que llegó a la dirigencia nacional de Morena, por supuesto que ha tenido acercamientos con los liderazgos del movimiento, ha tenido acercamiento con quienes en su momento levantaron la mano para poder contender por la coordinación estatal en defensa de la transformación y de la soberanía nacional, ha tenido acercamiento con el dirigente estatal de Morena, Gil Gutiérrez, y es parte de este interés que se tiene para poder eliminar esta mancha azul que se tiene en el mapa de nuestro país. Y el tema de Maru Campos, a diferencia de estados como bien lo mencionas, Aguascalientes o Querétaro, pues es un tema que se le salió del control al Partido Acción Nacional a nivel nacional, en donde a través de esta injerencia que tuvo la gobernadora, violando la Constitución, violando la ley de seguridad nacional, pues fue un tema que puso bajo la lupa al gobierno de Chihuahua. Pero así como hay señalamientos, la dirigente nacional de Morena conoce las particularidades del estado de Querétaro, las particularidades del estado de Aguascalientes y de otros estados como Guanajuato, Coahuila, Durango, Nuevo León, Jalisco. Estoy seguro que ellos habrán de elegir una estrategia quizá totalmente distinta para poder informar al pueblo de México y sobre todo para poder terminar con la corrupción que impera en estos estados que acabo de mencionar.